SER Podcast. Susana Abaitua y Félix Gómez, bienvenidos a La Hora Extra. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sois Marta y Gerardo en Nerium Park. Carlos, han cambiado el nombre. Sí, antes era Gerard, porque el texto originalmente era en catalán, pero lo han cambiado a Carlos, porque Gerardo no le sonaba. Gerard, sobre todo Gerard. Y también Sergi, en vez de ser Sergi, es Sergio. Sergio, vale. Sergio sí lo tenía, pero en el texto que me he leído ponía todavía Gerardo. Gerardo, sí, vale, no, Carlos. es Carlos Carlos ahora. y Marta, vale. En Nerium Park, una obra de suspense, un thriller social de Josep Maria Miró, estrenada en 2013 en el Temporada Alta de Girona, un año después en el Grec de Barcelona. Sois una pareja que, harta del alquiler, de las humedades, de los ruidos, de los vecinos, decide emprender una nueva vida en esta urbanización, en Nerium Park, alejada del centro de las ciudades. En 2013 estábamos en plena crisis, o recién salidos todavía, no, de la crisis financiera y económica mundial, con un paro desbocado, mucha inseguridad laboral en todo el mundo, en particular también aquí en España, recortes sociales, mucho paro, una burbuja inmobiliaria que había estallado. La situación hoy económica es distinta, pero atravesamos una de las peores crisis de acceso a la vivienda que existen. ¿Se ha convertido el tema de la vivienda en una novela negra, en un thriller en España? ¿Cómo conecta este texto de 2013 con los espectadores de 2025? Bueno, es que a lo mejor no sé cómo se dice el refrán, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿De aquellos barros estos lodos? O de algo así es, ¿no? De aquellos polvos, eso, pues eso. Yo creo que también un poco la crisis inmobiliaria que tenemos ahora es consecuencia de aquello, ¿no? Todos esos fondos buitres, todas esas grandes compañías que se hacen con todos esos edificios y sobre todo para mí lo básico, ¿no? Es que se nos olvida que en España la vivienda es un derecho constitucional en la Constitución, pero en la vida real no, es un bien económico con el que se juegan y con el que grandes corporaciones especulan, ¿no? Entonces, es que estamos en el mismo problema, en una digievolución de ese problema. Total. O sea, antes el problema era, pues eso, se encontraban, todo explotó, la burbuja, había edificios completamente vacíos y gente que no tenía una vivienda, y ahora lo que está pasando es que con el sueldo que en general tiene la media en España, acceder a una vivienda es que es casi el 60-70% de tu sueldo. Entonces es casi imposible, y en muchos casos más. Entonces... No sé si vosotros vivís de alquiler o tenéis casa en propiedad, no me interesa vuestra vida privada, pero no sé si también para un actor es más difícil acceder a un alquiler o a una hipoteca. Pues sí, o sea, yo tengo la suerte, o sea, llevo muchos años trabajando ya tengo una edad, aunque no lo parezca. Entonces tengo la suerte de tener casa en propiedad, pero es verdad que hace poco tuve la suerte de poder comprarme ese sueño de esa casita en el campo que llevaba años soñando. Y a pesar de ser un actor que trabajo de continuo más o menos y que puedo decir que tengo suerte, tuve bastantes problemas para conseguir hipoteca. Porque una de las cosas que me ponían era: es que tú no tienes una nómina fija. Digo, soy un actor, y explicaba, ¿no? Y tuve que enseñar hasta 5 años de mis declaraciones de IRPF para demostrar que más o menos era un tío solvente, pero como no tenía una nómina fija, no me querían dar una hipoteca y tuve que aportar bastante para poder comprarme esa casita. O sea, tuve que estar ahorrando durante mucho tiempo para poder una entrada mayor a la que a otra persona le pueden pedir, simplemente por el mero hecho de no tener una hipoteca. Tenemos problemas diferentes, evidentemente, no tengo la suerte de poder tener trabajo, pero sí, es verdad que por ser actores a veces no somos personas de fiar. Sí. No, en mi caso justo me haces esta pregunta. Bueno, es verdad. Claro. Yo me llevaba como 5 o 6 años buscando para comprar, y hace un mes me compré un pisito pequeñito en Madrid y he sido muy consciente de, o sea, por un lado... No, es que claro, no quiero pensar, o sea, en mi caso sé que tengo mucha suerte, he estado trabajando, he tenido 5 años de muchísimo trabajo, y joder, he ganado dinero, y con el dinero que tenía, que eso es a mí lo que más me ha impactado ahora en todo este proceso que acabo de vivir. Es decir, ostras, además yo estoy sola, me lo compro sola, o sea, no tengo ayuda de ningún tipo, y realmente no es suficiente. O sea, los precios son una barbaridad. O sea, llevaba 5 o 6 años buscando, porque había algo en el alquiler, ¿no? Que decía, joder, considero que tengo suficiente dinero para una entrada. Esto debería dejarme tranquila, y estoy
cagada. O sea, pero de verdad, y digo, yo que estoy trabajando, que he ganado dinero los últimos 5 años, sobre todo en el boom un poco con el audiovisual, que han sido estos últimos años para mí, y aún y todo a mí, me quedo temblando, no sé cómo lo hace la gente, o sea, me parece imposible, o sea, me parece que está completamente, es que la balanza está cero equilibrada, no puede ser. O sea, pienso, con el sueldo que tengo, con el dinero que tenía ahorrado, debería poder quedarme con una hipoteca de 400 euros, de estar tranquila, de decir, joder, he pagado muy buena entrada, y no es el caso, en absoluto. Entonces hay algo de eso que mirándolo desde la perspectiva de la suerte que yo tengo por lo que he trabajado, pensando en otras personas, me parece literal un imposible. Sí. Yo no conocía de nada la obra y según la iba leyendo me ha recordado mucho al principio a una película que se estrenó en pleno confinamiento en el año 2020, no sé si la visteis, Vivarium, protagonizada por Imogen Poots y Jesse Eisenberg. No. Son una pareja que decide mudarse también a una casa idílica con jardín y piscina, a una urbanización con todas las casas iguales. Allí no aparece ningún vecino con el paso del tiempo y bueno, acaba convirtiéndose en una historia de terror y ciencia ficción. En cualquier caso... Guau, no, la vamos a ver. No la conocía. Sí. Una historia de terror. Está bien. ¿Es más difícil montar un thriller o una obra de suspense en el teatro que en el audiovisual? Bueno, son lenguajes diferentes, ¿no? Imagino que al final estás jugando con cosas diferentes. Eso, y que además no sé si sería una pregunta más para el director, para Jorge. O sea, creo que depende también, es que el formato va a depender del texto. Quiero decir, la película no la vas a haber escrito igual que has escrito la obra de teatro. Claro. Hay algo en la obra de teatro que tú que la has leído, por cómo está escrita, está hecha para una pieza, para un lugar concreto. Entonces, si está escrito, yo la primera vez que leí el texto, esos giros que va teniendo, y yo, ¿cómo? Y la angustia que te genera y cómo vas pensando una cosa, luego vas... Creo que todo depende mucho siempre, yo más que de la dirección, que también, o sea, hay que mantener activo al espectador, pero mucho tiene que ver con la dramaturgia. Claro. O sea, con cómo está escrito, ¿no? Y a partir de ahí, en función de eso, es que o se escribe para teatro o se escribe para cine, que son conceptos muy sí, muy es que distintos. No tiene nada que ver. Bueno, y tú lo has leído, el texto, nos has dicho. O sea, ¿no? Te atrapa desde el primer momento y estás deseando pasar a la siguiente página y pasar a la siguiente página y ver qué ha pasado. Y ahora esto es y ahora esto no es, ¿no? O sea, que es que te atrapan desde el primer momento. Yo creo que Nerium lo consigue. Vamos a empezar por el principio. Sois una pareja, Carlos y Marta, no Gerardo, que decide emprender una vida lejos de los barrios del centro de las ciudades, en una urbanización a las afueras. Nos decía la escritora Alana Portero hace 2 años que durante los años 90 con el aznarismo nos vendieron las bondades de irnos a vivir todos a un descampado o a un desierto, que se dice creo en la obra, estas mega urbanizaciones con piscina, con jardín, que bien pueden ser pisos o casas independientes, pero que esto en realidad lo que hacía era destruir el tejido social y el sentido de comunidad. Es decir, os mudáis a una urbanización a las afueras donde no hay un bar, no hay pequeños comercios, hay que coger el coche para ir al cine, hay que coger el coche para ir al teatro, para lo que sea. Al final te acaba dando pereza, no te cruzas casi con vecinos. Es un poco también la reflexión que subyace en esta obra en cuanto al tema de la vivienda, es decir, cómo el sistema nos aísla cada vez más para que nos quedemos en casa, no tengamos relación con nuestros vecinos, no construyamos comunidad. ¡Wow! A ver, creo que en realidad el objetivo de esta pareja no es del todo no tener comunidad. Ya. O sea, quiero decir... No del objetivo de la pareja, sino del sistema. Del sistema. O sea, hay algo como de... Claro, es que eso tampoco lo había pensado, lo del sistema. Claro, yo no lo había pensado y de repente, según lo has planteado... Y de hecho, esto yo no me acuerdo, yo tenía 10 años. O sea, hay una parte que no recuerdo... O sea, yo lo que me planteo es que esta pareja sí que tiene un ideal de cómo tiene que ir evolucionando la pareja. Y cuando tenemos ciertos ideales, cuando se tuercen, aunque no sea culpa de la pareja respectivamente, se está torciendo algo que la pareja se proyectaba como tal. Entonces eso también perjudica en la pareja.
y tiene que ver mucho con el lugar, con la especulación, con las viviendas, con los precios, y ahí pues que no sé hasta dónde se puede contar. Claro, es que yo te estaba diciendo, jodido. es que estaba ahí pensando, porque claro, a ver, lo en que la sinopsis ya lo pone un poquito. Claro, pero lo que les pasa a esta pareja es que realmente llegan a una urbanización que no va a cumplir con las expectativas o con los sueños o con las metas que ellos tienen. No van a poder... ¿Qué hubiera pasado si esa urbanización se convierte en lo que ellos soñaban o en lo que ellos piensan? Eso sería otra historia y a lo mejor quizás es otra obra, pero claro, aquí lo que les pasa es que el lugar no se convierte en lo que ellos pensaban y eso les empieza a afectar a ellos y cómo ese exterior empieza a afectar al interior de esta pareja. Lo otro sería otra obra de teatro. Claro. Y me ha encantado tu reflexión, lo que me ha entrado hasta miedo con ella. Pero sería otra obra de teatro, porque claro, aquí hay algo muy claro, que es que esa urbanización de repente se convierte en su peor pesadilla. Sí. Para estos dos y va a empezar a afectarles muchísimo. Vale, y ahí es donde está la intriga, yo creo, que de esta función. ¿Cómo es la relación de Carlos y Marta al principio de la obra, cuando deciden irse a Nerium Park? Yo creo que es una pareja que se ama profundamente, que lleva 9 años juntos, que deciden emprender una aventura nueva, pero desde el amor, desde el respeto, desde la ilusión, desde, pues eso, como, pues imagínate, una pareja que se compra su primera casa en una mega urbanización donde tienen piscinas, donde va a haber vecinos, donde bla, 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 o sea, donde los sueños empiezan, ¿no? Por fin han conseguido esa entrada para hacer esa inversión. O sea que a priori ellos empiezan arriba del todo. O sea, sí, de hecho, o sea, es un poco lo que contábamos, que es el detonante y lo bueno que tenía esta pareja pre y post. O sea, que es un poco lo que va pasando y creo que es una pareja que cuando tiene un problema se lo comunica a la pareja, hay una buena comunicación, no hay mentiras y hay al inicio, de hecho ya casi en la primera o en la segunda, en la segunda escena empieza a haber mini mentiras que no son importantes, pero ahí también en la mentira empieza el abismo. Cuando tú, en lugar de comunicarle a tu pareja lo que te pasa, decides callártelo por lo que sea y se lo cuentas más tarde, ya estás generando un muro de algo, ya estás generando una distancia del porqué. Entonces todo empieza desde ahí y entonces si te hablase del previo, por lo que hemos trabajado, creo que previamente esas mentiras no estaban. Entonces ahí es donde empieza la desconfianza. Y además yo creo que es más bonito y conviene para la función y para el espectador imaginar, y nosotros lo planteamos en la primera secuencia, cuando arranca Nerium y cuando ellos están con esa mudanza, la ilusión. Quiero decir, porque cuanto más enamorados y más ilusionados y mejor los tengas, tú como espectador vas a querer que les pase todo bueno. Y cuando eso se empieza a torcer, estás diciendo, no, estás como, venga, superadlo, venga, id a por ellos, ¿no? O sea que nos conviene que estos dos empiecen arriba del todo, creo, ¿no? Total. ¿Por qué se tuerce? O sea, la obra va avanzando mes a mes durante un año. Allí no aparecen vecinos, allí no abre ni un gimnasio, ni un bar, ni nada. Es decir, esos descampados a donde nos van llevando a vivir, esos desiertos, acaban también carcomiendo, ¿no? El interior de la vivienda y el interior de la relación. No sé si es fruto de ese aislamiento que Carlos también se aísla y la intentas aislar a ella, o hay otra cosa. Hombre, detrás. O sea, hablábamos mucho con Jorge, con el director, de los roles también. Es que en realidad tiene muchas capas la función. Sí. Y una de ellas es por qué Carlos es hombre y por qué Marta es mujer. Y a lo que se quiere representar también contando eso. Porque digo, me encantaría interpretar a Carlos, ¿sabes? Pero hay algo que estamos denunciando también, haciendo que Carlos sea hombre y que Marta sea mujer. Y es no es lo mismo que un hombre pierda un trabajo que lo pierda una mujer. Por desgracia, pero es así. O sea, hay algo en las parejas. Estamos intentando también llevarlo obviamente no todas las parejas, pero intentar llevarlo como un poco al común de lo que estamos más acostumbrados. Entonces, ¿cómo afecta en el hombre perder el trabajo? ¿Cómo afecta si fuese la mujer la que pierde el trabajo? Entonces, hay varias cosas que van pasando. Uno, Carlos
pierde su trabajo y Nena, Marta... que no, estamos que no, desvelando. Sí, que esto. no, hombre, es que tenemos que hablar de los conflictos todavía, no. Desvelar sería otra cosa. Es verdad que es muy difícil promocionar Pero no, esta obra Como todo sin thriller, contar. claro. Pero Pero bueno, esto vamos, todavía venga, no sí. es, está venga. bien. vamos a hacerlo. Y Marta es jefa de recursos humanos. Sí. Entonces ahí hay un conflicto directo. O sea, me han despedido, jefa de recursos humanos. ¿Qué está pasando? Hay dos puntos de vista. Me quedo en el sistema porque el sistema a mí, en el caso de Marta, me funciona. El sistema va bien. Bueno, sí, de vez en cuando despedimos, pero también contratamos. O sea, hablo por Marta, ¿vale? También contratamos, renovamos, entonces no solo es despedir, es necesaria esta figura y me compensa, ¿no? Entonces es ese camino. Y luego está el camino de Carlos, ¿no? Que es un camino paralelo. Entonces yo creo que eso también va generando... es que el mundo lo empiezan a ver de maneras distintas. Los valores empiezan a ser distintos. Cuando, lo decíamos mucho, si a Carlos no le despiden, al igual que si a Carlos no le despiden, como si hay gente en la urbanización. Es que toda esta cosa de todo su speech y todo lo que está pasando, es que a lo mejor si no le despiden, se lo mantiene en el sistema y no hay ningún problema y tú sigues haciendo tu trabajo de recursos humanos y está bien, mi amor. ¿Sabes? Que ahí es como que todo... Está muy bien plantearte, creo que son las preguntas con las que sales de la función. O sea, ¿qué te hubiese pasado si estuvieses en su posición? Y de hecho, no hay un momento dado en que decíamos con lo que hablabas de los roles del hombre y la mujer, ¿no? Era, ¿esta función sería posible si es Marta la que pierde el trabajo? Y, pues sería otra función. Posiblemente, no te preocupes, cariño, yo como hombre que proveo a la familia, esto va a seguir así. No sería ese conflicto, ¿no? Por eso yo creo que lo interesante es precisamente que él sea y que de repente es la figura femenina la que provee y él el que se queda en casa y que esto, hay algunos hombres que nos puede volver cucú, ¿no? Y que nos puede empezar a girar cositas en la cabeza, ¿no? Y yo creo que la función un poco también habla de eso, que es un poco a lo que te referías antes con los roles. Sí, era la segunda parte de la pregunta. No sé si el problema de Carlos es que se ha deprimido por haber perdido el trabajo y es un problema de salud mental, entre comillas, o si también tiene un comportamiento tóxico hacia ella, precisamente por ese rol de masculinidad antigua. Una de las cosas bonitas del texto de Josep María, de Nerium Park, es que no hay respuestas claras. Y además es así. Ni blancos y negros, exacto. O sea, es mucho gris. Entonces, una de las cosas bonitas es que la obra plantea estos dilemas y cada espectador va a pensar algo, va a tener una opinión. Y de hecho yo creo que una de las cosas más interesantes de ir a ver la función es que te asegura la conversación después, cuando se cierra el telón, cuando te vas a tomar esa caña o ese vaso de agua al bar o a la charla con los amigos, ese vaso, claro, es que, oye, ¿no? El mundo no alcohólico deportista también está. Quiero decir, va a plantear muchas conversaciones y va a plantear este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo guay, porque nosotros no vamos a decir esto es así y este es el mundo que planteamos, como decía, y esto es blanco y esto es negro. No. Nosotros lanzamos, Josep María lanza preguntas, nosotros las encarnamos y va a ser el espectador y en esa conversación posterior donde esas respuestas se van a dar. Sí, o sea, sí que el otro día me hicieron esta pregunta, digo, no es que vayan a salir sin respuestas de Carlos y Marta. Carlos y Marta, las respuestas las van a ver, pero es muy curioso con quién viajas a lo largo de la función, porque vas a viajar con uno, con otro, y las preguntas no es que te las vayas a hacer, que hay dos tipos de preguntas, o hacia los personajes o hacia ti. Y creo que lo interesante de esta obra es que las respuestas de Carlos y Marta, o sea, sales satisfecho de la función, o sea, sabes qué es lo que pasa. Sí, eso sí. Pero se te quedan muchas preguntas de qué harías tú en esa situación. De, pues yo creo que un poco Marta, o, o sea, yo... Carlos 100%. Y luego hay un ejercicio de honestidad, ¿no? O sea, es muy fácil decir yo sería Carlos, por ejemplo, y luego que te pase a ti. Esto ya sería para la segunda parte de la función, pero es que esto ya poquito podemos decir. Pero que hay un punto real de no, o sea, todos, yo soy Carlos también. Pues claro, joder. Pero hagamos el ejercicio que lo decíamos mucho de honestidad, de vale, pero ¿y si te pasa a ti? ¿Y si real. te pasa? Claro. Si estás, por ejemplo, yo como mujer, ¿no? Me planteaba Jorge, el director. Tú estás sola, llegas sola ahí, estás embarazada, eres una mujer. ¿A ti realmente dices que la acogerías? O sea, por ejemplo,
¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el miedo? Por ejemplo, yo como mujer que puedo tener si entro a un sitio y estoy sola, pero entonces, ¿qué estoy haciendo socialmente? Estoy pensando que una persona por ser de determinada manera, estoy intentando hablar en clave y sí, es estás en realmente clave. jodido. ¡Wow! Estás haciendo un ejercicio Claro. brutal, ¿eh? Que Para no desvelar. Una persona por ser de determinada manera es más agresiva. Entonces estoy juzgando. Entonces ahí entra el conflicto que le entra a los personajes y que a mí como persona y como actriz, que además me gusta mucho el teatro social y es un tipo de teatro que es lo que estaba haciendo generalmente en el teatro, me fascina este tipo de preguntas y que me incomode. O sea, que me incomode y jugar a ser honesta de verdad, ¿no? La obra se ha promocionado ya en diferentes países porque se ha estrenado en diferentes países y son todos temas los que estamos poniendo sobre la mesa que se abordan en las entrevistas. No pasa nada, creo que no estamos desvelando tampoco gran cosa. Una de las preguntas que también me ha suscitado a mí por lo menos es si nos cuesta decir adiós a personas, lugares o cosas. Nos cuesta despedirnos, ¿no? Hay una reflexión que tiene Marta en la obra, la que trabaja en recursos humanos, que me ha gustado. Igual nos gustaría tener la capacidad de despedirnos de determinadas relaciones de todo tipo con determinadas personas con la misma frialdad con la que alguien despide a un empleado en su empresa, que le acompañe un vigilante para comprobar que no se lleva nada y adiós, muy buenas. Nos cuesta romper con una persona. Demasiados matrimonios toman la mala decisión de decir estamos en crisis, vamos a tener un hijo, a ver si esto nos soluciona la crisis de pareja. Wow. Sí, a mí me cuesta mucho. O sea, yo quiero decir, yo si soy honesto, me cuesta separarme de las cosas, me cuesta separarme de los lugares. Tengo un apego que incluso en que lo intento trabajar, no decía esa cosa, el no apego material, el no apego a un lugar, el no apego a una relación. Oye, pues si este amigo ya no intentas quedar con él 800 veces y siempre te hace un feo y yo ahí todavía voy, todavía no venga así. A mí me cuesta, me cuesta un montón. Y entiendo a la gente que le pasa. O sea, también hay algo de seguridad ahí que a veces... Eso sería mirarte al espejo y decir, esto ya no te aporta, déjalo marchar, ¿no? Eso, pero es verdad que a mí me cuesta. Y entiendo a Carlos también en ese aspecto, ¿no? Yo ahí sí que empaticé y sí empatizo con esta. También, ¿no? De repente hay un momento en que Carlos le dices, tú y yo en este piso llevamos 1 año, tú y yo llevamos 9. O sea, wow, ¿no? De repente es... ¿Qué pasa? Joder, o sea, porque hayamos tenido un año malo, vamos a tirar por la borda 9 años. Es difícil, ¿no? Encontrar ese punto donde... Y estamos tan acostumbrados a esa cosa que nos dicen de hay que pelear, hay que luchar, Dices, ¿hasta dónde se lucha? Y cuándo uno tiene que ser consciente de hasta aquí. Yo creo que hay un momento muy bonito en la vida de cada uno, cuando estamos solos en la cama, con tus pensamientos, o cuando estás mirándote al espejo, tú a ti mismo, creo que ahí no te engañas. Y hay un momento que si tú te permites escucharte, hay un momento en que la verdad te viene. Hay que tener muchos huevos para agarrar esa verdad y llevarla a fito. Pero si te escuchas en esos 2 momentos donde tú estás a sola contigo, ¿no? En la cama tú estás ahí dormido y estás ahí en tu historia, o frente al espejo, a ti no puedes engañar, te engaña el resto, engaña a los colegas, pero a ti no te engañes, ¿no? Lo que pasa es que hay que cogerlo y cuesta. Marta. Yo en mi caso, Susana, me siento responsable hasta de una piedra. O sea, no sé cómo decir, tengo un problema con esto enorme. No, o sea, me cuesta una barbaridad. O sea, todo. Ya me he comprado, como decía, el piso este. Y yo llevo 15 años de alquiler en mi casa y que yo voy a llorar. Y es un cambio que mi casa ya está fatal. O sea, digo, que me tengo que ir. No, me cuesta mucho. Y con las personas tengo una tendencia a sentirme responsable de lo que le pasa a la gente, como un poco, es una mierda, lo trabajo un poquito, ¿eh? Entonces me cuesta mucho, tengo una constante intento quedar bien, que la gente esté bien. Cuando estoy en un entorno y veo una persona o hay un momento de una energía un poco tal, necesito enseguida luego hablarlo y decir, oye, ha habido esta energía. De hecho, bueno, alguna vez en ensayos nos ha pasado sí. Y yo a los 5 minutos volvía y era como, vale, ha habido una energía rara, no quiero obviarla. Esto ha pasado por esto, es que yo tengo inseguridad de esto, entonces por eso ha pasado esto, pero no es nada contra ti, es una cosa que me pasa, ¿sabes? Entonces me cuesta. También broto, ¿eh? Quiero decir, yo un día estoy en mi casa, pero bueno, lo hago así. Y tengo cosas y hago limpieza, ¡fua! Y luego me arrepiento, pero ese día lo aprovecho muchísimo porque, vamos, guardo muchas cosas. Es que responsabilizarse también es saber romper con otra persona.
cuando ha Lo llegado sé. el momento. Yo en eso es una cosa que voy con la edad cogiendo distancia y siendo capaz de entender eso y también de dejar que la otra persona decida también. Ujú. Que hay algo muy de cargarme yo la responsabilidad de decir, hey, al final te estás colocando por encima porque crees que tú eres la que puedes ayudar a esa persona y esa persona a lo mejor sola puede hacerlo. Que también tiene esa doble vuelta, que es como, qué maja eres porque ayudas a la gente, pero ¿por qué ayudas a la gente en realidad también? O sea, estás inhabilitando a la gente que haga sus propias movimientos. Déjales, o sea, a lo mejor pueden perfectamente hacerlo solos. No sé si me estoy explicando un poco, poco complejo, pero es que me atrae mucho el comportamiento humano, también te digo, me gusta muchísimo y analizo a mí y en general, o sea, la psicología, los patrones de conducta, porque hacemos cosas, me encanta. Además de la decisión de tener un hijo y en qué momento tenerlo y si estamos atravesando una crisis y demás, esta obra también conecta en otros temas con los nuestros de Lucía Carballal, que se ha estrenado la semana pasada y que es maravillosa, sí. Y es también el saber gestionar la frustración, ¿no? El que la familia o el sistema nos dice tienes que casarte, tienes que comprarte una casa, tienes que tener un hijo y esas cosas a veces no se cumplen y no sabemos gestionar nuestras frustraciones. Es una de las grandes pandemias también del ser humano. Es horroroso. No, lo digo como mujer en los 34 para 35. En serio, es una realidad. Ahora estamos, mis amigas, todo el mundo, estamos en un momento en donde entra la maternidad, por ejemplo. Nosotras nos proyectábamos de una manera, quien no quiere ser madre, todo bien, estupendo. Pero en mi caso, yo que siempre he querido ser madre, me encuentro con una edad determinada en la que ya puede empezar a haber problemas, ya estoy haciéndome pruebas, a ver qué tal tengo que congelar óvulos, ¿no? Y se está truncando el sueño mío y la proyección mía de, no, yo con 30 seré madre, pues llegaron los 30 y pensé, ni de coña, yo estoy centrada en mi carrera, o sea, yo esto ahora mismo no puedo, es que estoy en los 34 y digo, yo no puedo ahora. Y hay una parte de frustración muy fuerte ahí. Y de sentirte, bueno, de momentos de agobio con eso y hasta qué punto lo puedo alargar, hasta qué punto no, cómo lo encajo en la sociedad, cómo sigo siendo una actriz que trabaje, que funcione teniendo un hijo. ¿Es posible? ¿No es posible? De repente si me ven embarazada a lo mejor pierdo esa cosa joven y ya soy madre, entonces y esto es real y hay que hablarlo, es que pasa. Y yo estoy en ese punto, ¿no? Y necesito la pareja. Socialmente se necesita una pareja. ¿Cómo funciona? ¿En qué modelo podría serlo? Y es que estamos muy, muy, muy marcados por un modelo de cómo tiene que ser. O sea, justo, mira, me estás pillando con todo, con el piso y con la maternidad. Estoy yo en la obra, vamos. Total. ¿Tú te has dado cuenta que esto es diferente para nosotros? Sí, es diferente, fíjate, y estaba escuchando... Y es verdad que está todo eso, pero también de repente yo empiezo a ver unas nuevas generaciones, los que están en los 20 y tantos ahora, que también tienen ideas nuevas y que no se plantean todas estas cosas y que sus planteamientos de familia y de relaciones emocionales es muy diferente y tienen otras movidas y a mí me interesa un montón todo eso, porque de repente... yo tengo 47 y evidentemente pertenezco a eso de la familia, la casa, los hijos, bla, bla, bla. Y de repente hay una nueva generación que viene con cosas que dice, no, mis relaciones afectivas son de otra manera. Y está bien también. Y no, yo no me planteo la familia así. O no, yo también tengo ganas de viajar. Y a mí todo eso también digo, qué guay. O sea, que sí que viene una generación nueva a romper todo esto y hacer su propio sistema, pues muy bien, o sea, adelante. O sea, a ver si nos dejan, porque también el mundo está... Claro, pero bueno, también a veces hay que tener la valentía de hacerlo, ¿no? Y a cada generación le toca hacer algo y a lo mejor la de ellos es hacer eso y vamos, si yo estoy, pues vamos, claro que sí, o sea, tomad las riendas de esto, sed valientes y hacedlo, ¿no? Esta pregunta ya no sé si es spoiler o no, si no me lo decís, pero Vale. No pasa nada. ¿Qué representa Sergio, ese personaje ausente y presente a la vez? Para cada uno una Para cosa cada uno, distinta, ¿no? Claro. O sea, yo... Perdón, dale. No, Dale, sí. No. Vale.
En mi caso hay parte de amenaza, es un espejo a la realidad de mi trabajo, es un espejo que no quiero ver y representa el cambio de mi pareja también, entonces amenaza en ese sentido, ¿no? Amenaza que mi novio desde que conocí a Sergio no es el mismo, entonces es culpa de él, ¿no? Y representa todo lo que no me gusta de la sociedad, todo lo que me puede dar miedo y todo lo que yo en parte formo parte y no quiero ver. Entonces hay algo ahí de Sergio fuera, ¿sabes? Un poco no. Total. En mi caso dicen que las situaciones, bueno, depende en qué espiritualidad, dices que a veces la vida te envía cosas cuando tú eres capaz de sostenerlas o de enfrentarte a ellas. Otra cosa es que superes esa prueba o no, pero que cuando la vida te las pones es porque tienes que estar en ello, ¿no? Sergio aparece en un momento en que Carlos puede sentir empatía hacia esa persona. Posiblemente si Sergio llega a aparecer un mes antes, no hubiera reaccionado de la misma manera en que va a reaccionar él ahora. Hubiera sido una amenaza también, hubiera sido alguien a quien expulsar, hubiera sido un extraño, un intruso, un hasta aquí. Sin embargo, la vida a Carlos le ha colocado en un sitio donde de repente ve a esta persona y de repente, a pesar de no tener nada que ver, de repente ve a un igual. Y de repente siente empatía por algo. Y eso creo que también es bonito, ¿no? A veces pensamos que a mí eso no me puede pasar. Yo pertenezco a la clase social media alta. Yo, venga, la sanidad privada, yo tengo mi seguro, a mí nunca tal, ¿no? Yo he vivido en Estados Unidos y de repente en Estados Unidos era muy fácil perder tu seguro privado y no poder entrar a un médico, porque lo primero que te encuentras es un mostrador donde tienes que dejar la tarjeta de crédito, ¿no? Y de repente muchas veces estamos aquí diciendo, bueno, a mí eso no me va a pasar. Y dices tú, es que a lo mejor sí te puede pasar. O sea, a lo mejor esto da un vuelco y tu situación radical. Pero lo está dando. Bueno, lo está, exacto. sea, a eso, por eso un poco. Hoy en día es lo que más miedo da ahora mismo y estoy cagada, vamos. Entonces a mí de repente ese tipo de cosas me parecen interesantes porque a veces nos sentimos, porque es como de, eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, o sí, ¿no? O en un momento dado Marta también pregunta de, ¿y eso es problema nuestro? Eso no es problema nuestro. Y digo yo, no es problema nuestro, a lo mejor sí es problema nuestro, sí deberíamos hacer algo, ¿no? Y por eso yo creo que la empatía en ese momento, pero porque la vida te coloca ahí. ¿Cómo es la puesta en escena? No sé si la fuerza del texto cae mucho sobre el peso de vuestras actuaciones, precisamente. Pues, o sea, había dos opciones en esta función. O sea, esto es un texto que se puede hacer con un banco y 2 actores. Lo digo de verdad. Sí. Porque es un texto que con el texto y con nosotros que somos la hostia, ¿te imaginas que no? No, es un texto tan bueno que se podría hacer solo de esa manera. Había 2 opciones, o esa o acercarlo al máximo posible a la realidad para generar el máximo posible de empatía. Y Jorge trabajó con esto. Dijo, quiero generar un espacio empático en el que puedas conectar directamente con ese salón y con ese espacio y luego con sus toques abstractos, o sea, por así decirlo, se genera una cosa con la iluminación, una cosa de isla, de espacio separado que es muy interesante, pero sí, de hecho, para nosotros fue muy impactante porque... Claro, nosotros, incluso hasta para el director, quiero decir, veníamos de estar haciéndola en una salita, literalmente 4 sillas, Sí. Y de repente pasamos a la escenografía y fue como, ¡oh, wow! Y de hecho nos pasó como, ¡ay! Era como muy guay, nosotros 2 solos, ¿sabes? Y ahora la escenografía forma parte de un monstruo que es un poco todo eso, ¿no? El monstruo de... Yo creo que, fíjate, ayuda. A mí sí que es verdad que me ha gustado, sí que refleja la escenografía, la vais a ver, es potente o cómo las envuelve. Para mí representa guay esa urbanización como mastodóntica, ¿no? Que te la imaginas ahí en mitad de un descampado y que de repente... Sí. ¡Bum! No, se les viene encima, ¿no? Que es un poco lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que está guay porque de repente... Es que eso es lo que pasa, o sea, como claro. que es tan grande que de repente nosotros somos nada ahí. Claro. Y hay algo de eso, de que te coma
que está generado adrede, ¿no? Para generar esta sensación. Y luego hay mucho a público, o sea, mucho... Sí. Hay todo lo de fuera, ¿no? Las adelfas, la piscina, la ventana, la famosa ventana por la que se ve todo. Obviamente eso es rompiendo, o sea, la cuarta pared, ¿no? O sea, es hacia público. Sí, las adelfas, para quien no lo sepa, el Nerium oleander, que son estas plantas que decoran carreteras, jardines, parques y que son venenosas. 2 preguntas muy breves para terminar. Marta dice que las 3 cosas más estresantes en la vida son un traslado, una ruptura y un cambio de trabajo. Doy fe. Toditas las he tenido. Que no. Tú estás en la obra. Esta frase decía, cada vez que la decía digo, es que no doy crédito. O sea, cada vez que la digo, ¿puedes estar más metida ahí? ¿Estás de acuerdo tú también? Sí, totalmente. Una mudanza, yo también estoy con una mudanza. Una mudanza es un desastre emocional. Te lo remueve todo. Yo no sé por qué, pero te remueve todo por dentro. Sacas, además, cuando llevas mucho tiempo viviendo en una casa como esto, empiezas a sacar cosas que de repente te abren unos cajones de recuerdos que dices, ¡buah! ¿Yo qué hago con todo esto ahora? Yo no sé si deberíamos de poder enterrarlo también, de que haya un cementerio de cosas. No, deja, que ya está, deja que se vaya todo. Sois muy conocidos por cine, series. ¿Qué os gusta en particular del teatro? ¿Y veis mucho teatro, menos del que os gustaría? A mí me gusta el contacto con el... Bueno, a mí el teatro, yo siempre he dicho, o sea, yo llegué al teatro por terapia y me salvó la vida. Me salvó la adolescencia, descubrí una vocación y yo volví a nacer en un escenario. O sea, siempre he dicho que el escenario es mi segundo útero. Entonces yo tengo una devoción hacia el escenario. Para mí es el lugar sagrado donde estoy más cómodo. Entonces yo necesito estar en el teatro todo el tiempo. Y cada vez que puedo tengo función. Y el contacto con el público es hermoso. O sea, ayer una de las cosas que más me gustó del pase fue sentir la energía del público, que no sabíamos cómo iba a funcionar en ese teatro además tan grande, y de repente sentir que la respiración estaba cogida, que iban respirando con nosotros, que de repente había alguna risa y alguna sonrisa que eran necesarias, como esas válvulas de escape de las ollas a presión, ¿no? Que de repente se provoca una carcajada para poder continuar con lo que hay que continuar, ¿no? Esa energía es hermoso. Es enganchante. Y como espectador también vas al teatro. Como espectador voy mucho. Cuando estoy ensayando voy menos, porque me afecta. Quiero hacer cosas que estoy viendo en el escenario y digo, no, es que yo tengo que estar a lo mío, no puedo estar. Pero sí, yo intento ir por lo menos, una vez a la semana voy al teatro. ¿Y tú, Susana? Sí, no, yo también voy al teatro todo lo que puedo. También. ¿Has visto los nuestros, de hecho? Sí. Ensayando esta obra, ¿a ti no te afecta? Sí. No, la verdad que no. O sea, me gusta ver, me gusta entender, ver. A un momento sí quiero dirigir, pero ya no sé si audiovisual o teatro, pero me gusta, también son amigos, mi círculo también está ahí. Entonces me gusta mucho ir. Es verdad que que soy la reina de tener rodajes fuera de Madrid, me cuesta más, a no ser que justo estén de gira, pero... Y el teatro para mí, es que yo inicié en teatro con Adolfo Fernández, con K Producciones, y ha sido mi casa, y tengo que decir que llevaba 6 años sin hacer teatro, desde el confinamiento, 1 año antes del confinamiento. Empezaba a tenerle como cierto respeto, pero no, y como un poco de miedo también, cuando es un sitio donde yo siempre me he encontrado muy cómoda y muy a gusto, yo ya veréis, o sea, soy muy exagerada en las emociones, pero es verdad que me había tocado un periodo que quería disfrutar y que lo he hecho, de audiovisual, que no me había llegado, de muchos proyectos, lo he disfrutado, unos personajes preciosos. A mí me encanta el teatro, me encanta el audiovisual también, o sea, lo que me encanta es un buen personaje y un buen texto. O sea, yo lo disfruto de una manera que me fascina. Y tengo que decir que ayer, lo que te estaba contando antes de la entrevista, estaba literalmente pis cada 5 minutos, todo mal, ya no hay pis, pero vuelvo a mear, las mariposas en la tripa de mal, de por qué me dedico a esto, qué estoy haciendo. Se apagó la luz, es que es muy bonito, se apagó la luz. Yo hay un momento que entro a oscuras, y me planto delante de todo el mundo ahí en medio, mirando por la ventana, en oscuro, y dije, ¡buah! ¡Qué gusto! O sea, eres carne de esto, tío. Hay algo, son 6 años, es tiempo, ¿eh? Sí. Haciendo muchos personajes, historias muy distintas, y en otro
medio, que es muy distinto. Y te juro que fue... y vino Vicky Luengo, que es muy amiga mía, vino a un ensayo porque quería que la viera, pues está rodando fuera y no va a poder venir. Entonces vino a ver un ensayo. Y ella estaba muy nerviosa por mí, porque sabe que yo estaba nerviosa. Y es un poco la sensación de decir, es que empezaste y pensé, sí que eres carne de esto. O sea, hay algo que lo disfruto mucho, pero que al principio no quiero ni hacer la obra. Quiero desaparecer. Pues a disfrutar con Carlos y con Marta, Susana Abaitua y Félix Gómez. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti, señor. Mucha mierda. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.